Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han mantenido en vilo al mundo entero. Apenas se había asentado el polvo cuando la Comisión Electoral hizo una revelación impactante que podría cambiar todo lo que creíamos saber. Era una prueba clave que había pasado desapercibida hasta ahora. Mientras el país se debate entre la agitación política y las acusaciones generalizadas de fraude, esta información recién descubierta puede ser la clave para entender lo que ocurrió realmente el 28 de julio. ¿Qué se ocultó a la opinión pública? ¿Y cómo afectará esto a la ya tensa situación en Venezuela? Quédese con nosotros para descubrir los detalles de este explosivo anuncio realizado por la Comisión Electoral de Venezuela. Las polémicas elecciones. Las elecciones presidenciales venezolanas se celebraron el 28 de julio de 2024 para elegir a un líder para el mandato de 6 años, que comenzaba el 10 de enero de 2025. Pero los preparativos para estas elecciones fueron de todo menos sencillos. En los meses previos a las elecciones, Venezuela era un polvorín político. Nicolás Maduro, el presidente en funciones del PSV, aspiraba a un tercer mandato mientras el país atravesaba graves problemas económicos. La hiperinflación, la escasez de alimentos y el desmoronamiento de la economía habían llevado a muchos venezolanos al borde del abismo, y el gobierno de Maduro se enfrentaba a crecientes críticas por su gestión de la crisis. El candidato opositor Edmundo González, de la Plataforma Unitaria, esperaba desafiar el poder de Maduro, pero el gobierno dejó claro que no estaba dispuesto a una lucha justa. A figuras clave de la oposición, como María Corina Machado, se les prohibió presentarse. Esta fue una medida ampliamente considerada como un esfuerzo para eliminar la competencia seria. Esta acción fue duramente criticada como un ataque flagrante a los procesos democráticos. La situación hizo saltar las alarmas a escala internacional. Varias organizaciones, entre ellas la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, ya habían expresado su preocupación por la imparcialidad de las elecciones. Los informes de acoso e intimidación contra miembros de la oposición, combinados con el control del gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral, sugerían que las elecciones no se celebrarían en igualdad de condiciones. El CNE tenía un historial de falta de transparencia en la gestión de las elecciones, y muchos temían que continuara así. En las semanas previas a la votación, estas preocupaciones no hicieron más que aumentar. Los medios de comunicación críticos con el gobierno se enfrentaban a cierres o fuertes restricciones, lo que dificultaba que los votantes obtuvieran una visión equilibrada de las elecciones. El ambiente estaba cargado y era evidente que el proceso electoral estaba siendo seguido de cerca por observadores nacionales e internacionales. En vísperas de las elecciones, el régimen de Maduro ya había detenido a numerosos trabajadores de la campaña de la oposición para reprimir la participación electoral. Solo 69.000 de los casi 5 millones de venezolanos que viven en el extranjero pudieron votar. En respuesta a las críticas, Maduro defendió sus acciones en televisión, afirmando que las fuerzas de seguridad están adoptando una postura dura contra quienes dañan la propiedad pública e inician incendios. Alegó que los detenidos habían causado daños en hospitales, escuelas, universidades, comisarías, edificios municipales y sedes de partidos. Maduro acusó a la oposición de incitar a la violencia e instó al Poder Judicial a tomar medidas, señalando que 47 soldados y 59 policías resultaron heridos y 2 militares perdieron la vida. Cuando llegaron las elecciones, el mundo ya se preparaba para un resultado polémico. Al día siguiente de las esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral se enfrentó a una difícil situación. Anunció que no podía proporcionar los resultados oficiales de la votación debido a un ciberataque terrorista extranjero contra los sistemas de Venezuela. A pesar de ello, declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González. El 29 de julio de 2024, el presidente Nicolás Maduro celebró a las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores tras ganar las elecciones presidenciales de Venezuela. Bailó reggaetón en el escenario y expresó su gratitud a sus partidarios. HR calificó la victoria como una victoria de la igualdad. Maduro aseguró a sus partidarios la continuidad de la paz y la seguridad, al tiempo que criticó a la oposición por alegar fraude electoral. Afirmó con confianza que su victoria sería sustancial, independientemente de cualquier obstáculo. Tras el anuncio, Maduro recibió felicitaciones de aliados,
entre ellos el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que percibió la victoria como un logro histórico. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro y al pueblo venezolano por su clara victoria, que refuerza su soberanía. El presidente boliviano, Luis Arce, expresó que su gobierno se congratula de que se haya honrado la voluntad del electorado venezolano. Aunque Nicolás Maduro había ganado, la oposición no aceptó los resultados. Reclamaciones y protestas de la oposición. La oposición ya estaba preparada para impugnar los resultados. Acusaron al gobierno de fraude significativo y afirmaron haber recogido el 73,2% de los recibos de las máquinas de votación electrónica de Venezuela. Fotografiaron cada acta de escrutinio recopilada por sus partidarios en varios colegios electorales de todo el país y las subieron a un sitio web lanzado al día siguiente de la votación. Según sus cifras, González obtuvo una mayoría decisiva de 2/3. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aliado de Maduro, anunció una investigación sobre un supuesto ciberataque al sistema electoral que retrasó el recuento de votos, acusando a dirigentes de la oposición sin aportar pruebas. La democracia venezolana se enfrenta a problemas de larga data. Lo que comenzó como un movimiento político con amplio apoyo bajo el mandato del presidente socialista Hugo Chávez en 1999, se convirtió gradualmente en una autocracia. La economía del país, dependiente del petróleo, tuvo dificultades para sostener los amplios programas sociales que apuntalaron el chavismo, especialmente después de que las compañías petroleras extranjeras se marcharan tras las expropiaciones de 2007. Una caída significativa de los precios del petróleo en 2014 sumió a la economía basada en el petróleo en una crisis, y Maduro, que asumió el cargo en 2013, recurrió cada vez más a la represión en lugar de la redistribución para mantener el poder. Antes de profundizar en los últimos acontecimientos, veamos más de cerca la trayectoria de Nicolás Maduro. Asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Chávez, heredando una situación que empeoraba. Inicialmente, el ascenso de Maduro fue visto como una continuación de las políticas de Chávez, con el compromiso de preservar la agenda socialista. La trayectoria de Maduro, de conductor de autobús a presidente, es realmente extraordinaria. Su carrera política comenzó con la participación en grupos de izquierda durante su juventud, lo que le llevó a ser guardaespaldas de un candidato presidencial. Su asociación con el movimiento bolivariano y su apoyo a Chávez durante el intento de golpe de 1992 consolidaron su posición dentro del movimiento. A pesar de sus dificultades iniciales, como la expulsión de la escuela a los 15 años, la determinación y la actividad política de Maduro allanaron el camino para su ascenso al poder. Una pregunta clave es: ¿a qué grandes obstáculos se enfrentó Nicolás Maduro en su camino hacia la presidencia? La economía venezolana fue el mayor desafío, caracterizada por la escasez de alimentos y la hiperinflación. Estas duras condiciones no solo pusieron a prueba el liderazgo de Maduro, sino que también aumentaron la oposición a su gobierno. Además, las acusaciones de fraude electoral y violaciones de los derechos humanos han suscitado críticas mundiales que han afectado aún más a la situación política de Maduro. Otra cuestión clave a tener en cuenta es la controversia que rodea a la presidencia de Nicolás Maduro. Un punto importante de contención es el conflicto en curso entre la administración de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino en 2019. Este conflicto ha alimentado la agitación política y la inestabilidad en Venezuela, empeorando los ya graves problemas del país. A pesar de la importante oposición y las críticas, Nicolás Maduro se aseguró otro mandato en las elecciones presidenciales de 2024. En las recientes elecciones venezolanas estaban en juego varios asuntos críticos. El futuro de la democracia era una cuestión central, y una posible victoria de la oposición sugería un giro hacia las reformas democráticas, el fortalecimiento de las instituciones independientes y la liberación de los presos políticos. La economía del país, en dificultades, representaba un reto importante, con planes para abordar la mala gestión, privatizar empresas estatales y obtener préstamos internacionales, todo ello en la balanza. La migración también era un factor clave, ya que se esperaba que una victoria de Maduro empujara a más venezolanos a huir del país, sumándose a los millones que ya habían buscado refugio en el extranjero. En respuesta a la declaración oficial de victoria del presidente Nicolás Maduro por parte de la autoridad electoral, los venezolanos se han echado a la calle.
Las protestas han estallado en todo el país, y los manifestantes incluso han derribado una estatua del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, en el estado de Falcón. Los disturbios están impulsados por la oposición a Maduro, que llegó al poder en 2013 tras la muerte de Chávez y ha supervisado un colapso económico que ha obligado a millones de personas a huir del país. Venezuela también se ha enfrentado al aislamiento internacional debido a las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que han dañado aún más su industria petrolera en dificultades. Reporteros de Buenos Aires, Argentina, observaron un fuerte sentimiento de decepción entre los venezolanos que esperaban un cambio en las recientes elecciones. Muchos también se sintieron frustrados por la forma en que se anunciaron los resultados el 29 de julio. En Caracas, Petare y 23 de enero, zonas conocidas por apoyar al Partido Socialista Unido de Maduro, los residentes protestaron golpeando cacerolas y sartenes en un cacerolazo. Dalia Romero, una jubilada de 59 años, expresó su dolor. Maduro aplastó mi mayor esperanza de volver a ver a mi única hija. Ella se fue a Argentina hace 3 años, mientras yo me quedaba aquí sola con cáncer de mama, para poder enviar dinero para mi tratamiento. Ahora me enfrento a morir sola, sin verla. Ender Núñez, un conductor de 42 años de Maracaibo, también expresó su frustración. Estamos atrapados en esta pesadilla por otros 6 años, y lo que más duele es que nos robaron. Al mismo tiempo, 9 países latinoamericanos han solicitado una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para abordar su preocupación por los resultados electorales. Panamá anunció recientemente que suspendería sus relaciones diplomáticas con Venezuela y retiraría a su personal hasta que se complete una revisión exhaustiva. El presidente panameño, José Ruiz Molinar, declaró: «Suspendemos las relaciones diplomáticas hasta que se lleve a cabo una revisión completa de las actas de votación y del sistema informático de votación». La administración del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha pedido una verificación imparcial de los resultados electorales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que su gobierno no aceptará ningún resultado que no pueda ser verificado e instó a Venezuela a garantizar la plena transparencia del proceso electoral. Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se hicieron eco de este sentimiento en una declaración conjunta, haciendo hincapié en que un recuento transparente es esencial para reflejar la verdadera voluntad de los votantes venezolanos. En respuesta a las preocupaciones internacionales, Maduro declaró que Venezuela retiraría a sus diplomáticos de 7 países latinoamericanos, entre ellos Panamá, Perú, Chile y Argentina. Los líderes de la oposición también han acusado a los aliados de Maduro de intentar rodear la embajada argentina en Caracas, donde se habían refugiado algunas figuras políticas. Eric Farnsworth, vicepresidente de la Sociedad Americana y del Consejo de las Américas, dijo a Al Jazeera que la comunidad internacional tiene una influencia limitada sobre los resultados de las elecciones. Señaló que Maduro controla tanto los tribunales como el sistema electoral y tiene fuertes vínculos con los militares, lo que reduce la influencia de la comunidad internacional. No obstante, Farnsworth cree que la presión internacional podría ayudar a evitar una mayor escalada y proteger a miembros clave de la oposición. Hizo hincapié en la necesidad de salvaguardar las vidas y las familias de los participantes en las elecciones. Farnsworth también anticipó que la crisis electoral podría provocar un aumento de la inmigración desde Venezuela, ya que la gente busca estabilidad económica y libertad política en otros lugares. La legitimidad de los resultados electorales, anunciados al día siguiente de la votación, ha sido cuestionada por la comunidad internacional y los observadores, y los partidos de la oposición rechazan el resultado. En consecuencia, las protestas públicas están derivando en violencia, con el resultado de numerosos heridos y muertos. Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela se han vuelto mortales tras la declaración de victoria del presidente Nicolás Maduro. Venezuela se enfrenta a disturbios políticos tras las polémicas elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Maduro adoptó duras medidas para reprimir las protestas y disturbios generalizados, que han causado 24 víctimas mortales, entre ellas 2 soldados, y la detención de más de 2.200 manifestantes. El 30 de julio, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró en un programa de la televisión estatal que nadie escaparía al castigo
y que se haría justicia. Hizo hincapié en la necesidad de respetar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y condenó los incidentes violentos. López también reafirmó su lealtad al presidente Maduro, afirmando que el presidente fue reelegido por el voto popular y denunció a los manifestantes por atacar a los militares y a la policía durante las manifestaciones. El 30 de julio, durante una transmisión televisada, el presidente Maduro eliminó públicamente la aplicación WhatsApp, afirmando que había sido utilizada para amenazar a soldados, policías y líderes comunitarios. Pidió a la población que eliminara la aplicación de forma voluntaria y gradual, instando a las familias, los jóvenes y los patriotas venezolanos a descartar WhatsApp, acusándola de compartir una lista de venezolanos con narcotraficantes e imperialistas colombianos. En su lugar, recomendó Telegram y WeChat. Sus comentarios fueron recibidos con aplausos entusiastas por el público del estudio. Maduro también rechazó la postura de la UE sobre los resultados electorales del 28 de julio, que no serán reconocidos hasta que se presenten las actas oficiales. Según los medios nacionales, Maduro condenó las declaraciones del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, como escandalosas, acusando a la UE de poner sus excusas habituales y estableciendo paralelismos con su pasado apoyo a Juan Guaidó, tachándolo de nueva vergüenza. Los países europeos, que ya estaban preocupados por el debilitamiento de la democracia en Venezuela, han expresado aún más su inquietud tras las recientes elecciones. Reacción internacional. El 5 de agosto, la UE anunció que no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales hasta que se publicaran las actas oficiales. La declaración de la UE subrayaba que los informes internacionales de supervisión electoral habían indicado que las elecciones del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales. Mientras tanto, la líder de la oposición, Machado, declaró que no daría marcha atrás hasta que se reconociera la victoria de su partido. Sostuvo que Edmundo González, el candidato del PUD, había ganado las elecciones y criticó a la autoridad electoral por no reflejar con exactitud los resultados. Machado instó a sus partidarios a seguir luchando, insistiendo en que la realidad no podía alterarse y que debían defender su victoria hasta que fuera reconocida oficialmente. Al concluir la votación, el 28 de julio, un sondeo a pie de urna realizado por Edison Research indicaba que González llevaba una ventaja significativa, con más del doble de votos que Maduro. La oposición también tuvo acceso a un recuento rápido, una tabulación detallada de grandes muestras de colegios electorales, conocida por su precisión, que mostraba a González con casi 8,5 millones de votos, 4,5 millones más que Maduro. Para hacer frente a la situación y evitar una mayor escalada, el Tribunal Supremo ha intervenido. El Tribunal Supremo de Venezuela, conocido como TSJ, ha convocado a los 10 candidatos, incluido el presidente Nicolás Maduro, para abordar las acusaciones de fraude electoral. Para garantizar la transparencia y responder a las inquietudes sobre irregularidades, el TSJ ha anunciado que hará públicos los resultados oficiales de las elecciones a los candidatos. Esta medida pretende aclarar el resultado de las elecciones y restablecer la confianza pública en su integridad. Sin embargo, el TSJ ha advertido de que los candidatos que no comparezcan se enfrentarán a consecuencias legales. Los informes de los medios de comunicación sugieren que el presidente Maduro y otros 8 candidatos seguirán las órdenes del tribunal y asistirán a los próximos procedimientos. La situación es especialmente tensa, sobre todo por la incertidumbre que rodea a Edmundo González, que ha afirmado públicamente que su partido ganó las elecciones con un 67%. La negativa de González a comparecer podría aumentar las complicaciones. Según el canal de televisión estatal venezolana, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya ha remitido las actas electorales al TSJ. Este paso tiene por objeto proporcionar al tribunal la documentación esencial necesaria para revisar y verificar a fondo los resultados electorales. ¿Qué significa para Venezuela la victoria declarada de Maduro? Con la intervención del Tribunal Supremo y la intensificación de la controversia sobre los resultados electorales, la victoria de Maduro plantea importantes cuestiones sobre el futuro del país. Su victoria en su tercer mandato, obtenida con el 51,2% de los votos en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral y el rechazo de la oposición, pone de relieve un período de gran inestabilidad política.
La crisis ha agravado los problemas económicos y humanitarios existentes, empeorando la grave situación de la nación. A medida que estallan las protestas en toda Venezuela, impulsadas por las denuncias de manipulación de los votos y la dura respuesta del gobierno, el país corre el riesgo de sumirse aún más en el caos. La intervención del Tribunal Supremo, destinada a abordar las acusaciones y gestionar los disturbios, podría aportar estabilidad o agravar las tensiones, dependiendo de la transparencia e imparcialidad del proceso. Las reacciones internacionales son cruciales, ya que muchas naciones latinoamericanas y observadores mundiales cuestionan la integridad de las elecciones. La retirada de diplomáticos venezolanos de países clave y las protestas en curso subrayan las importantes divisiones existentes en el país y las preocupaciones de la comunidad internacional. En este contexto inestable, la victoria de Maduro tiene implicaciones más amplias que los conflictos políticos inmediatos. Entre ellas se incluyen el posible empeoramiento de las condiciones económicas, el aumento de la inmigración y el persistente problema del descontento generalizado entre los venezolanos. Ahora, la pregunta en la mente de todos es: ¿qué le depara el futuro a Venezuela? ¿Y ahora qué? Los expertos están divididos sobre las implicaciones de la victoria declarada de Maduro, con opiniones que van desde la preocupación por la escalada de la inestabilidad política a las evaluaciones de sus efectos en la crisis actual de Venezuela. Siga con nosotros para un análisis en profundidad de las perspectivas de estos expertos. Michael Shifter, investigador senior y expresidente del Diálogo Interamericano, sugiere que los resultados de las elecciones eran previsibles. Según Shifter, el gobierno de Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral, declaró la victoria a pesar de las dudas generalizadas. Señala que los resultados se anunciaron sin pruebas concretas, lo que llevó a la oposición a concentrarse en demostrar el fraude electoral a través de las actas de escrutinio. Shifter destaca la importancia del apoyo internacional, especialmente de naciones clave como Estados Unidos, Brasil y Chile, para abordar el problema. Advierte de que, aunque la presión y las protestas internacionales son importantes, existe un riesgo significativo de que el régimen responda con dureza. Shifter cree que una prueba sustancial de fraude podría provocar una crisis política y allanar potencialmente el camino para un cambio gradual hacia la democracia. Julia Boughton, catedrática global de la Academia Británica en la Universidad de Manchester, insiste en la necesidad de pruebas claras de fraude para anular los resultados electorales. Sostiene que el CNE debería poner todos los datos pertinentes a disposición de entidades independientes para su revisión. Boughton señala que las figuras políticas influyentes, incluidas las del ejército y el partido gobernante, influirán significativamente en la decisión final. Señala que, aunque algunos países ya han desestimado los resultados, la verdadera influencia vendrá de actores importantes como Brasil y Colombia. Las opciones de Estados Unidos son limitadas, y la imposición de más sanciones podría empeorar la situación. Boughton sostiene que reconocer una presidencia alternativa u organizar protestas, como se hizo en el pasado, podría no ser eficaz. R. Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, afirma que la alteración de los resultados electorales por parte de Maduro se alinea con el comportamiento observado históricamente entre las élites del chavismo. Predice que el régimen desplegará sus fuerzas de seguridad y leales para sofocar las protestas y mantener el control. Ellis cree que Maduro no tiene motivos para permitir un recuento o una auténtica revisión de los resultados y que la intervención militar externa es improbable. Sugiere centrarse en salvaguardar a los líderes de la oposición, imponer sanciones estrictas y aislar al régimen de Maduro, al tiempo que se busca el apoyo de naciones como China, Rusia y Cuba. Eileen Gavin, analista principal de finanzas sostenibles, y las Américas, en Veres Maplecroft, señaló que la declaración del CNE de una victoria irreversible para Maduro, a pesar de contar solo el 80% de los votos y tener una escasa ventaja de 7 puntos sobre González en medio de informes de un ataque, plantea importantes preocupaciones. La opositora Plataforma Unitaria Democrática acusó inmediatamente de fraude, afirmando que, basándose en su revisión del 40% de las papeletas, González iba en cabeza con cerca del 70% de los votos.
Ahora insisten en tener acceso a las papeletas restantes para cotejarlas con los registros electrónicos de 30.000 colegios electorales. Estados Unidos, los gobiernos regionales y el jefe de la política exterior de la UE, Joseph Borrell, han pedido total transparencia en el proceso de votación, tanto en los registros en papel como en los electrónicos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, uno de los últimos en pronunciarse, ha declarado que esperará a conocer los resultados completos y desglosados. Celso Amorim, asesor del presidente Lula, ha subrayado la importancia de hacer públicos los resultados completos. La continua inactividad del sitio web de la CNE sugiere que puede haber novedades entre bastidores. Aunque mantener la presión es importante, las posibilidades de alterar el resultado parecen escasas. A pesar de los exhaustivos análisis y opiniones de los expertos, queda una pregunta por responder. ¿Cómo se resolverá en última instancia esta situación en Venezuela? El desenlace de la actual crisis política de Venezuela depende de varios factores, entre ellos la legitimidad de los resultados electorales, las reacciones de los actores nacionales e internacionales y la estabilidad del régimen de Maduro. La cuestión principal se centra en la validez de los resultados electorales. La oposición, liderada por personas como Edmundo González, sostiene que el anuncio oficial de Nicolás Maduro como ganador es fraudulento. La resolución de esta disputa depende de la transparencia. Tanto organismos nacionales como internacionales han pedido al Consejo Nacional Electoral que publique datos detallados, incluidos los votos en papel y los registros electrónicos de cada colegio electoral. Esta transparencia es esencial para la verificación independiente de los resultados. Hasta que no se facilite dicha información y se examine a fondo, persistirán las dudas sobre la legitimidad de las elecciones. El éxito de la oposición a la hora de impugnar los resultados depende de su capacidad para mantenerse unida y recabar apoyos. Su tarea clave es reunir y presentar pruebas sólidas de fraude electoral que puedan convencer a los observadores nacionales e internacionales. La oposición también debe mantener el compromiso público mediante protestas pacíficas y actividades de promoción, evitando al mismo tiempo acciones que puedan desencadenar una respuesta violenta del gobierno. Si tienen éxito, podrían utilizar estas pruebas para presionar a favor de una reevaluación de los resultados o convocar nuevas elecciones. Históricamente, el gobierno de Maduro ha respondido a la disidencia con represión. Las recientes medidas violentas contra las protestas y las detenciones masivas sugieren un patrón persistente de control autoritario. La estrategia del régimen consiste en utilizar las fuerzas de seguridad y los grupos leales para reprimir a la oposición y gestionar los disturbios, con el objetivo de evitar cualquier desafío serio a la autoridad de Maduro. Sin embargo, la represión continuada podría aumentar las tensiones y provocar una mayor inestabilidad, tanto en el país como en el resto de la región. La crisis política está empeorando la ya grave situación económica de Venezuela. Las sanciones en curso y el aislamiento internacional han afectado duramente a la crucial industria petrolera del país. Una crisis prolongada podría conducir a un mayor declive económico, con un aumento del desempleo y la pobreza. Esta tensión económica también podría empujar a más venezolanos a buscar refugio en el extranjero, agravando el problema migratorio regional. A pesar de la tensión actual, sigue habiendo posibilidades de negociación y diálogo. La voluntad del gobierno de entablar conversaciones serias con la oposición podría determinar el resultado. Los ejemplos históricos demuestran que las negociaciones pueden dar lugar a concesiones políticas o cambios en los procesos electorales. Venezuela podría beneficiarse de aprender de otras naciones que se han enfrentado a una agitación similar para evitar un destino parecido. La crisis actual de Venezuela refleja la inestabilidad política y económica que afectó a Zimbabue bajo el mandato de Robert Mugabe. En Zimbabue, la corrupción generalizada y la mala gestión provocaron un grave declive económico y una hiperinflación que afectaron profundamente a la vida de sus ciudadanos. La inestabilidad política, alimentada por unas elecciones controvertidas y la falta de transparencia, empeoró la situación, provocando pobreza y disturbios generalizados. Las similitudes entre el colapso económico de Zimbabue y las luchas actuales de Venezuela son sorprendentes, lo que subraya la urgente necesidad de reformas para evitar un desenlace similar. Venezuela debe abordar sus problemas electorales y económicos con transparencia e integridad. La celebración de elecciones libres y justas, con una supervisión independiente, es esencial para restaurar la confianza y la legitimidad públicas.
Al mismo tiempo, Venezuela necesita llevar a cabo reformas económicas integrales para hacer frente a la hiperinflación, gestionar los recursos de manera eficaz y promover el crecimiento económico. Estos pasos son cruciales para estabilizar la economía y evitar que se repita la desastrosa situación económica de Zimbabue. Cuba ha sufrido graves dificultades económicas y malestar social, especialmente tras el colapso de la Unión Soviética, que desencadenó un importante declive económico conocido como Período Especial. El país se enfrentó a una escasez generalizada de bienes esenciales, un aumento de la pobreza y un creciente descontento público. A pesar de los intentos de reforma, el gobierno cubano se esforzó por gestionar estos problemas con eficacia, lo que dio lugar a protestas y demandas de cambio persistentes. La situación de Venezuela es similar en varios aspectos. Ambas naciones se han enfrentado a graves crisis económicas e inestabilidad política. El declive económico de Venezuela, causado por la caída de los precios del petróleo y una gobernanza ineficaz, ha provocado escasez, pobreza generalizada y emigración masiva, lo que recuerda las condiciones a las que se enfrentaron los cubanos durante el período especial. Para evitar el destino de Cuba, Venezuela debe abordar sus retos económicos y sociales de forma proactiva, aprendiendo de las experiencias del pasado. La crisis económica y la corrupción política de Líbano ofrecen una valiosa lección para Venezuela. Líbano se ha enfrentado a una grave inestabilidad económica agravada por una corrupción política arraigada y una mala gestión. Esto ha llevado al colapso del sistema financiero, lo que ha provocado una pobreza generalizada, una elevada tasa de desempleo y una creciente insatisfacción ciudadana. La ineficacia de la gobernanza y la corrupción generalizada han erosionado aún más la confianza y la estabilidad públicas. La situación de Venezuela es sorprendentemente similar, ya que ambos países padecen una crisis económica agravada por la corrupción política y la falta de liderazgo. En Venezuela, el colapso económico y los problemas de gobernanza han provocado una crisis humanitaria y disturbios políticos. Para evitar un mayor deterioro y restaurar la confianza pública, Venezuela debe adoptar prácticas de gobernanza transparentes y trabajar para estabilizar su economía. La guerra civil de Siria, que comenzó en 2011, ha devastado el país y sirve de advertencia para Venezuela. El conflicto comenzó con protestas pacíficas en favor de reformas democráticas, que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. La situación acabó convirtiéndose en una guerra a gran escala en la que participaron diversas facciones nacionales e internacionales. Los resultados han sido catastróficos. Más de 500.000 de personas han muerto y más de la mitad de la población siria de antes de la guerra se ha visto desplazada, con millones de personas huyendo del país o convirtiéndose en desplazados internos. La crisis ha provocado graves problemas humanitarios, como la destrucción generalizada, la escasez de alimentos y medicinas y el colapso de los servicios sociales. Para Venezuela, la experiencia de Siria ofrece una lección fundamental. Ambos países se han enfrentado a una importante inestabilidad política y económica, y Venezuela muestra signos similares de agitación y represión. Si Venezuela no aborda sus problemas con eficacia, podría enfrentarse a un conflicto prolongado y devastador, similar al de Siria. Gracias por ver este video. Háganos saber su opinión en los comentarios y permanezca atento a más vídeos interesantes.